Bueno, por empezar, a mí me pareció Catedrales como una de tus novelas más, no sé si jugada, pero sí más comprometida, más, o sea, como que fuiste al final de todos los temas que te están obsesionando. Es un poco así. Paciencia, ¿será eso? No sé. Yo creo que están como me interesa la pregunta como la planteaste, ¿no? Como ir al final de los temas que ya estaban de una manera más brutal quizás, porque a veces algunos periodistas te dicen, bueno, ahora aparece este tema, y en realidad son temas que vienen dando vuelta, ¿no? La hipocresía, las apariencias, la mentira, los secretos, el lugar de la mujer en el mundo y lo que implica en ese sentido la violencia de género o la, no posi la imposibilidad de hacerse un aborto en condiciones seguras. Eh, Me parece que todos esos temas están presentes desde mi primera novela y como decís vos, en esta hay un ir un poquito más allá y sobre todo abrir la discusión también a otros actores, como puede ser la iglesia, por ejemplo, ¿no? La institución religiosa, ¿no? Que tanto nos marca en países como el nuestro y como Latinoamérica en general, ¿no? A mí también me pasa que cuando uno tiene un tema, por ejemplo, está el tema este que a mí me obsesiona mucho, que es la destrucción de la pareja, digamos, ¿no? Uno va leyendo hasta que aparece también un libro que lo refleja, digamos, ¿no? En ese sentido, para ti fue así el reino de Manuel Carré. El Reino es un libro que yo trabajé mucho, ¿sabes? El año pasado, eh, pero no solamente por esta novela. Vos sabés que yo en el 2020, en el 2019 en realidad, escribí una serie para Netflix que se llama El Reino, y que le íbamos a cambiar el nombre porque tiene el mismo nombre que la novela de Carrer, pero nos dijeron que podía quedar, entonces como para nosotros, desde que lo escribimos con Marcelo Piñeiro, que es el director y guionista conmigo, quedó El Reino, y nos sirvió muchísimo, no tiene nada que ver con esta novela, pero también trabaja sobre la religión y trabaja sobre la religión evangélica, que es otra de las religiones que tiene mucha gravitación, digamos, que tiene un peso muy importante hoy en Latinoamérica. Y el reino de Carrer es muy interesante el proceso que hace él, ¿no? Con respecto a la religión, y también lo que cuenta sobre los orígenes de cómo se inicia el catolicismo, el cristianismo, ¿no? Claro. A mí me, a mí me apasionó el reino. Por otro lado, es cierto que es mucho más interesante todo lo que le pasa a él que los inicios del catolicismo, como dices tú. Ahora, es cierto, Lo que le pasa a él parece que continúa, porque parece que ahora de nuevo, no sí, sé si con fue para otro yoga, lado, sí, sí, yo sí, creo sí, que sí. viene el Reino 2 en cualquier momento. Es lo que plantea. Ahora va a venir en marzo ahí esa novela Yoga. Ahora, ¿por qué la iglesia lucha en contra del aborto y no lucha por la planificación familiar, digamos, ¿no? Yo soy hija de 8 hijos y yo siento que a mi madre la matamos nosotros, no sé cómo explicarlo, digamos, murió muy joven, digamos, ¿no? Esta cosa de no planificar familiarmente y el cuerpo de la mujer sometido a miles, miles de abusos, digamos, ¿no? Sí, la verdad que todo el manejo de la iglesia con respecto a la citación de la mujer, la sexualidad de la mujer y el uso del cuerpo de la mujer para la procreación es algo que tenemos que discutir y erradicar de alguna manera, porque cualquier mujer tiene que tener derecho a decidir su propia vida y después dentro de su propia vida también están sus decisiones religiosas. Si hay una mujer católica quiere adecuarse a las normas que los hombres dentro del catolicismo dicen que tiene que cumplir, eh, es válido, pero no toda la población, no todas las mujeres, no todos los países, ¿no? La Iglesia ha querido influir sobre todas nosotras. La verdad es que yo también me pregunto por qué, ¿no? Porque es como si les hubiera quedado ese último baluarte y no lo quieren entregar bajo ningún aspecto, ¿no? O sea, tanto es así que nosotros cuando peleamos la ley en el 2018 y ahora tuvimos mucha presión de la iglesia, e imagínate que teniendo un papa católico, cualquier comentario que daba el papa se escuchaba
con mucha más atención, y el Papa dijo cosas como, por ejemplo, que el aborto es un genocidio de guante blanco, o que quienes practican aborto son sicarios, y todos esos mensajes han sido muy complicados, ¿no? Para la lucha. Pero bueno, por suerte la ley salió. Me parece que también para la Iglesia Católica lo que pasaba en Argentina les preocupaba porque sabían que va a ser como algo que se va a replicar en otros países de Latinoamérica. Ustedes ya lo tienen para el DF, Uruguay y Cuba lo tienen, pero el resto de Latinoamérica está peleando por el mismo derecho. Entonces, el movimiento feminista que no entiende de fronteras seguramente va a seguir por esos otros países, y eso me creo que también a la Iglesia le preocupa. Fíjate que la Iglesia es una institución patriarcal absolutamente, ¿no? Los que definen qué se puede hacer o qué no se puede hacer son los hombres, y no los hombres como género humano, sino los hombres varones, que son los que han manejado la Iglesia. Hay organizaciones como Católicas por Derecho a Decidir que se oponen a esta interpretación de los hombres dentro de la Iglesia, porque no es que Jesús bajó y dijo tal cosa, o el Dios del catolicismo dijo tal otra, ¿no? Son las interpretaciones de los hombres que manejan el poder en la Iglesia Católica. Yo como hija mayor viví muchísimas cosas con respecto a los embarazos de mi madre. Cuando salió la ley pensé muchísimo en ella y lloré, lloré, lloré todo el tiempo, digamos, ¿no? Porque el tema del aborto para una familia muy, muy pobre es una cosa, es algo que, en donde va la vida o la muerte, digamos. No tiene otro valor más que ese, y es terrible ese valor, digamos, ¿no? Eso es lo que nosotros quisimos hacer entender cada vez que íbamos a hablar con diputados y senadores, ¿no? La Ujú. injusticia, además de que una mujer rica, por supuesto, puede acceder a un aborto en condiciones razonables de salud, más allá de la clandestinidad y del secreto, pero va a una clínica cualquiera y lo hace, y la mujer pobre no, ¿no? Tiene que recurrir a métodos que ponen su vida en juego. ¿Por qué las familias conservadoras son tan hipócritas que de adentro practican el aborto y de afuera se oponen? Que es una cosa que eh, me parece que tú siempre te has obsesionado y que ahora lo reflejas en catedrales, ¿verdad? Sí, a mí la hipocresía es uno de los temas que me interesa y que se repite en las novelas, y esa cuestión de, bueno, el aborto no, pero si a mí me conviene, vamos a ver, es más o menos, y si me conviene mucho va a ser sí, pero no digo nada. Eso me parece que es como un sello de determinado tipo de familias. A mí me parece que eso lo trata espectacularmente Irving en Príncipes de Maine, Reyes de Nueva Inglaterra, que también se conoció como el Club de la Sidra, si no me equivoco, porque la película se llamaba así. No sé si te Sí, acordás que Irving sí, 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 describe me acuerdo. un orfanato donde el médico tiene que atiende a mujeres pobres que van a tener sus hijos y darlos en adopción porque no los pueden criar, pero que las tienen ahí hasta que dejan sus hijos en adopción. Y mientras tanto, los mecenas que sostienen ese orfanato lo llaman para que en sus casas haga abortar a las hijas que han quedado embarazadas y no quieren seguir adelante con su embarazo. Entonces este médico se empieza a plantear, pero ¿cómo puede ser? Yo a las mujeres pobres las obligo a ser madres, estar 9 meses con un embarazo que no quieren tener, después de entregar un niño y quedarse toda la vida con esa sensación de que han tenido un niño y lo han dejado, etcétera, etcétera. Y las personas ricas que mantienen este orfanato sí se practican abortos. Entonces él empieza a tener como una contradicción tremenda con su propio trabajo como médico en este orfanato. Me parece que esas hipocresías la literatura las refleja muy bien, ¿no? ¿Qué sentido tiene para ti la familia? Tú dices, hay lugares donde es más difícil sobrevivir, en un desierto, en una isla inhabitada, en el pico de una montaña, en Marte, en un país en guerra, en la selva, en mi familia. ¿Qué sentido tiene la familia normal en tu vida o qué piensas de la familia? Mira, como dice el arranque de Ana Karenina, todas las familias felices se parecen y las infelices las son cada una de una manera particular. Y la literatura en general se ocupa más de las familias que lo son de una manera particular, que son las que nos interesa leer, ¿no? Independientemente de lo que cada uno le pase con su propia familia, yo creo que hay ciertas instituciones que tienen que poder ser discutidas. No la familia porque no funcione como institución, pero sí esa cosa de que todo es dentro de la familia, cualquier persona que haga cualquier cosa, si es familia, hay que tolerarlo. La novela Catedrales creo que trabaja con varias de estas
trabaja sobre discutir varios de estos absolutos, ¿no? La familia, la iglesia, el patriarcado en un punto también, ¿no? Y esta cuestión de que en la familia a veces, como se cita ahí a Mario Bunge, es un grupo de elementos circulando alrededor de un centro y algunos se relacionan entre sí, ¿no? Uno dentro de una familia, vos decís, tengo 8 hermanos. Seguramente no tenés la misma relación con los 8 y es normal que uno no tenga la misma relación con todos los parientes y a veces es normal que no te caiga bien algún pariente, sobre todo si en la familia de uno hay una persona que es violenta, que la golpea a tu madre o que violó a alguien, o sea, se les está pidiendo a veces a las personas que respeten una institución con personajes que no son respetables y que hacen daño y que a ellos mismos les hacen daño. En ese sentido hay que poderlo discutir. Y algo que tiene que ver con toda esta cuestión del movimiento de mujeres y de la educación sexual, etcétera, es la educación sexual integral, a lo que se opone tanto instituciones conservadoras como las de con mis hijos no, ¿no? Esa cosa de con mis hijos no, no se puede educar en educación sexual integral cuando sabemos que la mayoría de los eh, delitos sexuales a niños se cometen dentro de las propias familias, ¿no? Entonces creo que por supuesto, tener una linda familia y estar en familia y compartir cosas en familia es hermoso si tu familia funciona bien, pero si no funciona bien tenés que tener derecho a separarte, armar tu propia historia, relacionarte con quien te interesa dentro de ese grupo y con quien no te interesa no. Ujú. Bueno, uno de mis hermanos, por ejemplo, estaba en contra del aborto, así que es difícil relacionarse con muchos Por lo menos en hermanos, ese ¿no? punto, por lo menos en ese punto. Porque Lía se escapa, digamos, también, ¿no? Es decir, es cierto lo que tú dices de la familia, pero también Lía en ciertos momentos se escapa, ¿no? No quiere saber nada de los hermanos, también los hermanos dejan de hablarle. ¿Cómo es este personaje que pareciera ser un poco tu alter ego, digamos, ¿no? Yo creo que hay personajes, personas, pero en este caso estamos hablando de personajes literarios, que para poder construir su vida necesitan alejarse, ¿no? A veces hay que romper para poder ser uno mismo de alguna manera. Sería ideal poder serlo sin hacer determinadas rupturas, pero a veces no es posible. Y una familia a la cual le pasó lo que le pasó a la familia Sardá, que son estas 3 hermanas en las cuales Ana, la hermana más joven, aparece muerta, quemada y descuartizada en un terreno baldío, es tan grave, tan doloroso, tan movilizante, que Lía lo único que atina a hacer es irse. Y una vez que se va y que se aleja y que empieza a tener su propia vida, y que se separa tanto de su otra hermana Carmen, cada vez le resulta más difícil volver, ¿no? Volver es doloroso, volver es encontrarse con todas esas ataduras de las cuales ella quiso alejarse. Probablemente otro personaje, otra persona podría hacer otro mecanismo, podría volver, podría reconciliarse, pero a Lía no le pasó eso. Y de alguna manera me parece que ella elige Santiago de Compostela como para estar todo el tiempo reafirmando su decisión, ¿no? Ella reconoce que es atea, por primera vez cuando aparece muerta su hermana, lo reconoce en una familia absolutamente católica, con lo cual decirlo trae sus complejidades, y elige irse a vivir a Santiago de Compostela, que es una ciudad atravesada por la religión, ¿no? Y por peregrinos que llegan permanentemente, más allá de que muchos no lo harán por cuestiones religiosas, pero donde la religión está absolutamente presente, y de alguna manera parece que tuviera que estar rindiendo examen día a día en el lugar a donde decidió irse, ¿no? Ujú. Ahora, a ti la novela, ¿cómo se te ocurrió? Contaste que viste una foto con una chica en una iglesia tratando de buscar reparo, ¿no? Ahí se te En ocurrió la realidad, novela. en realidad lo que yo decía, quizás algún periodista lo puede haber malinterpretado, pero no es que vi una foto, sino que a mí me aparecen las novelas como una imagen. La imagen que me aparecía era la de esta chica en una iglesia buscando un reparo que no encontraba. Luego esa imagen terminó siendo la foto de la tapa de la novela, pero porque me propusieron fotos parecidas a esa imagen disparadora y es muy parecida a la tapa de la novela, pero para mí fue una imagen que andás a ver de dónde surgió, porque esas imágenes yo creo que tienen algo de la categoría de los sueños. Uno sueña algo y no sabe exactamente de dónde aparecieron esas ideas, esas imágenes, esos colores, esas cuestiones. Podés empezar a tirar y decir, bueno, sí, porque tal persona me dijo justo ayer tal cosa y porque vi tal película y porque leí tal libro, etcétera, pero en definitiva no sabés por qué soñás lo que soñás
Y en estas imágenes disparadoras para la literatura a mí me pasa lo mismo. Y era esa la imagen, ¿no? La de una niña buscando un reparo que no encontraba en esa iglesia. Bueno, van las tres últimas. La primera es que la muerte de Ana es absolutamente dolorosa y se repite a cada minuto, tal es así que ahora tenemos la muerte de Úrsula, que es tremendo. Y yo una de las cosas que me planteo con respecto a Úrsula, y es probable que tú te la plantearas también con Catedrales, es que nadie pudo ayudar a evitar ese tema, ¿no? Es decir, eh, lo de Úrsula todo el tiempo estuvo denunciando, 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 pero el feminicida va, la agarra y la mata. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Qué piensas? Bueno, yo creo que por eso elegí contar esta historia en tantas voces, ¿no? Yo Claro, sentía que para llegar a la verdad, cada una de esas personas que hablan, incluso Alfredo, el séptimo sí, sería, tenían que hacer como una introspección y entender qué cuota pequeña o grande de responsabilidad tenía cada uno en el asunto, ¿no? Porque si uno no toma conciencia de qué responsabilidad tiene, esto no lo solucionamos más. En el caso de Úrsula, lo mismo, digamos. Yo no soy la persona que le disparó a Úrsula, pero yo me pregunto también qué responsabilidad tengo sobre esta situación, porque una sociedad en donde vivimos y siguen pasando estas cosas, y estas cosas no quiere decir que haya un loco que quiere matar a alguien, o no, no digo un loco, un asesino que quiere matar a una mujer, sino que ninguno de los resortes de la sociedad y los resortes del Estado, básicamente, funcionen para que esto no suceda. Como dijiste vos, hubo 18 denuncias, hubo jueces que leyeron las denuncias, hubo jueces que recibieron denuncias de la mujer anterior que también la amenazó y de otra mujer anterior que la denunció porque violó a su sobrina. Todo eso no funcionó. Los policías que trabajaban con él y que lo conocían tampoco se dieron cuenta que este hombre estaba a punto de hacer lo que iba a hacer, no hacía ningún comentario alrededor de ellos. Cuando los amigos de Úrsula fueron a la comisaría a protestar por lo que había pasado, salieron a dispararles la policía a los amigos de Úrsula. O sea, ahí hay toda una cuestión también enquistada en la sociedad de lo que tiene que ver con esta cosa de proteger a los que pertenecen a un mismo cuerpo, ¿no? Y cómo tiene que ver con el poder de tener un arma y de las fuerzas de seguridad. En la Argentina, 5 de cada 10 mujeres que fueron víctimas de femicidio, el victimario fue alguien que pertenecía a fuerzas de seguridad. No es menor. Nosotros, digamos, tenemos una tradición que viene de la dictadura con instituciones en las cuales tenés un arma y tenés poder. Y si eso no lo desarmás, en el sentido de que se puede usar de cualquier manera y con lo que a mí me parezca, como se usó en la dictadura, también debe tener alguna resonancia en esto que está pasando. Yo no tengo dudas que no son casos, digamos, aislados de hombres que son femicidas y por eso matan a la mujer que tienen cerca. Me parece que matan a la mujer que tienen cerca también porque entienden que pertenecen a una sociedad donde te mandan por WhatsApp la foto de una mina desnuda y haciendo no sé qué cosa y todos nos se ríen y entonces cuanto más violentado es el cuerpo de la foto que mandan, más nos reímos, y todas esas cuestiones me parece que suman para que termine pasando lo que pasa, ¿no? ahora, ¿qué piensas de la novela negra? Has ganado un premio que siempre lo ganan los hombres. ¿Qué piensas con respecto a la mujer en la novela negra? Eres un poco la gran voz autorizada en este momento, precisamente por este premio que es un poco difícil de ganar para una mujer, ¿no? Mira, cuando yo fui a recibir el premio Pepe Carballo, que tenía que dar un discurso sobre la novela negra, me acuerdo que parte del discurso lo que yo decía es, ¿cómo no voy a escribir novela negra si en mi país mataron a tantas mujeres en lo que va del año, ¿no? Y me acuerdo que yo había preparado el discurso y había puesto una cantidad de mujeres. Cuando repasaba el discurso al día siguiente, había aumentado la cantidad de mujeres. Y cuando di el discurso ese día, había aumentado nuevamente la cantidad de mujeres. En el 2021, en Argentina mataron a una mujer cada 20 horas, mucho peor que los años anteriores. Entonces, la novela negra, que es una novela que está tan pegada a contar qué es lo que pasa en una sociedad, está tan cerca del estado de las cosas, es casi imposible que no dé cuenta de estos crímenes, ¿no? Ya no es
una literatura que responde a la pregunta de quién la mató y por qué, ¿no? Aparece una mujer en un descampado, como es en el caso de Catedrales, muerta, descuartizada, y las preguntas son otras. No solamente, digamos, quizás si preguntas quién la mató y por qué te estás confundiendo. Lo que tenés que preguntar es qué pasó, por qué llegó a eso, por qué nadie pudo detener esta situación, qué pasó antes, qué resortes nos saltaron, qué lugares donde podríamos haber hablado no hablamos, ¿no? Otras preguntas relacionadas con estos tipos de crímenes, me parece que la novela negra está corriendo sus límites también para incorporar este tipo de violencias, ¿no? Y bueno, la última es cómo está la literatura argentina, cómo te sientes dentro de la literatura argentina, qué piensas. La literatura argentina está, para mí, en un momento extraordinario, con muchos escritores produciendo cosas buenísimas y con mucho reconocimiento, sobre todo de las escritoras argentinas. Fíjate la cantidad de premios que han ganado internacionales importantísimos escritoras argentinas en los últimos años, como, bueno, en México, Camila Sosa Villada, que ganó el año pasado el Sor Juana, antes lo había ganado María Gainza, si no me equivoco, que Sí, también es María una Ganges, sí. Mariana Enríquez gana premios internacionales, Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara es finalista del Booker Prize, Ariana Harvitz también es finalista de montones de premios importantísimos. Yo creo que realmente la producción literaria argentina está pasando por un momento muy bueno, porque hay mucho para decir, ¿no? Entonces hay historias para contar, hay lenguaje para encontrar esas historias, pero sobre todo hay necesidad de contar un mundo que nos está explotando por todos lados. Muchísimas gracias, Claudia. Un abrazo enorme. Un abrazo, Mónica, gracias a vos y bueno, ya nos encontraremos nuevamente en persona en algún momento. En algún momento. Gracias. Beso grande.